Hoy se están cerrando estos campeonatos mundiales de patinaje, aquí en Guarne. De verdad que ha sido una experiencia inolvidable. Así como el año pasado acompañamos a nuestra selección Vinotinto al Cairo, Egipto, para su primer mundial de fútbol, pues nos sentimos sumamente complacidos de haber venido aquí a territorio colombiano a acompañar una disciplina que por los años 99 y 2000, junto a Juan Ramón Mongui Rizo, José Rafael Sánchez, el profesor Carlos Enrique Rodríguez, Roger Montoya, el doctor Luis Edgardo Aguilar y Delfonso Camacho, Wilmer Antonio Bravo, que tanto apoyo nos dio con la unidad educativa Buen Pastor, el ovejo José Antonio Fernández Ferreiro, don Edison Paredes y la señora María Eugenia Tigreros, con su hija Isabel Cristina Paredes Tigreros, los ingenieros Alcibiades Canelones, los ingenieros Cheo Casanova, la ingeniero Marixa Monsanto, el Gato Rodríguez, Iván Uzcategui, la familia Rivero, Yusmeli Sánchez, Ingrid Rangel y en paz descanse el Negro Navas, los padres de Barbarita Nava. Todos ellos pues pusieron su granito de arena junto a quienes fueron después los directores de deportes, inicialmente pues Nicanor Melgarejo con el apoyo del profesor Carlos García, luego Gabriel Quintero, y que contamos con Gonzalo Chalo Delgado para que Barinas pues fundara el patinaje, y de verdad que hoy, 10 años después, nos sentimos complacidos porque ya son 3 las atletas barinesas, nacidas en Barinas, que han estado en los campeonatos mundiales. En el 2007 aquí en Colombia, en Cali, estuvieron Bárbara Navas y Paola Benítez. Este año lo ha hecho Génesis Delgado. Igualmente, representando a Barinas, en el 2008, Cherry Domínguez estuvo en Gijón, España. En Haining, China, el año pasado, estuvo Breiner Flores y Mayra Torres, que igual, Mayrita está en este campeonato. Y bueno, de verdad, hoy cuando se ve consolidado el patinaje de Venezuela, y sobre todo lo que nació como una locura de quienes éramos los directivos del fútbol de salón, que renunciamos de un día para el otro y al mes ya habíamos fundado la asociación de patinaje, hoy de verdad que nos sentimos complacidos. Y ojalá que todo este esfuerzo pues tenga la recompensa en las autoridades regionales, y que necesitamos de verdad que se concluya la instalación de la ciudad deportiva. Necesitamos un patinódromo óptimo con tribunas, iluminación, camerinos, baños, en fin, con todas las comodidades, porque es una disciplina que va a darle cualquier cantidad de medallas a Barinas en los próximos años. Viene una generación de relevo detrás de Génesis Delgado, en lo que es la categoría de 13 a 8 años, de verdad espectacular. Y necesitamos pues una instalación adecuada para que nuestro patinaje de Barinas siga creciendo, Gustavo. Sí, Jairo, gracias por la oportunidad, muy completa tu resumen, tu nota deportiva. Para nadie es un secreto todo el esfuerzo que ustedes hicieron. Yo recuerdo siendo empleado del instituto para aquella época, FUDEBA, la Fundación Deportiva Barinas, primeros pasos que dieron ustedes para que nuestro patinaje hoy en día sea una referencia. Gracias a Dios, gracias al apoyo del gobierno nacional, gracias al apoyo del Ministerio del Deporte, al apoyo del gobierno regional a través del primero el maestro Hugo de los Reyes Chávez, ahora a través de Adán Chávez. El patinaje barinés es una referencia y Venezuela está haciendo su mejor mundial en la historia. Muy contentos, muy satisfechos y igualmente felices porque ustedes nos acompañan. Y si bien nombré a Nicanor y a Gabriel, no puedo dejar por fuera a Rafael Tobar. Quizás ellos fueron los pioneros, pero Rafael Tobar fue un director de deportes que le dio mucho aporte al patinaje, y fruto de ello la cantidad de medallas que logró el patinaje en los pasados Juegos Llanos 2007, y que va a ser muy difícil que se iguale esa cantidad de preseas que logramos en los Juegos Nacionales del 2007 si de verdad no empezamos a trabajar desde allá. Desde ya tenemos que empezar a trabajar, y sobre todo con las disciplinas que reparten cualquier cantidad de medallas. Háblese atletismo, háblese lucha, taekwondo, karate-do, el ciclismo, patinaje, las disciplinas que reparten 18, 20 medallas, definitivamente esas pues lastimosamente para los deportes de conjunto le llevan una ventaja, porque se califica es por medallas y no por títulos globales en disciplinas. Así que bueno, ahí de verdad que hasta remembranza de lo que ha sido la historia del patinaje en nuestro estado, y el saludo a la distancia
para todos aquellos que hace 11, 10 años, pues iniciaron el patinaje allá en nuestra ciudad de Barinas.